Capítulo 43. A un año de la noche triste, nueva derrota de los españoles. Un tlaxcalteca ayuda a salvar la vida de Cortés. El 30 de junio de 1521, para celebrar el primer aniversario del famoso desbarajuste de los puentes, en México, como lo llamaban los cronistas, Cortés decidió efectuar otro ataque a la ciudad. Para ello, el capitán general fue animado por algunos de sus capitanes y soldados que se encontraban ya cansados de combatir sin haber obtenido ningún resultado concreto. Pensaron que reuniendo fuerzas podrían dar un golpe decisivo que les ahorraría desgaste y fatigas posteriores. En esto participó en una forma muy directa el tesorero Julián de Alderete. Cortés salió del Real con toda su infantería, más de 100,000 aliados, 25 caballos, 7 bergantines y 3,000 canoas. Dividió a su ejército en 3 secciones, una a cargo del mismo Julián Alderete, otra encabezada por don Andrés de Tapia y Jorge de Alvarado, y la última columna comandada por el mismo Cortés. Simultáneamente, comisionó a Sandoval para unirse con Pedro de Alvarado y atacar a Tlatelolco. Entraron en combate y los mexicas, después de una vigorosa resistencia, simularon cobardía y se replegaron, dando lugar a que los españoles los persiguieran avanzando hasta las cercanías del mercado de Tlatelolco, dejando tras de sí un foso mal terraplenado, cubierto solo con madera y carrizos flotantes. Al llegar a la plaza escucharon el sonido del caracol que tocaban los sacerdotes para convocar al pueblo a la lucha. De inmediato su sonido fue seguido por otros similares y una tremenda gritería que les recordó el día de la noche triste. Al verse rodeados por todos lados, las fuerzas españolas y aliadas emprendieron la fuga. En su retirada, al pasar por el foso que estaba mal cubierto, con el peso de la multitud se vino abajo y muchos cayeron al agua, donde algunos fueron atrapados, otros heridos y ahogados. Hernán Cortés se ubicó a la orilla del foso para brindar ayuda a sus soldados. Buscaba calmarlos y ordenar la retirada al Real. Estaban en esto cuando de pronto se vio rodeado de mexicas y tlatelolcas que gritaban «¡Malinche! ¡Malinche!», al tiempo que lo tomaban prisionero para llevarlo a sacrificar. Llegaron a salvarlo el jinete Cristóbal de Olea, quien murió con su caballo ahí mismo, el tlaxcalteca Teamacatzin, el texcocano Carlos Itzilóchitl, y los soldados españoles Lerma, Guzmán y Quiñones, entre otros, lograron arrancarlo de manos de los mexicas y subirlo a su caballo, facilitando su retirada. Por su parte, los capitanes Sandoval y Alvarado también habían sido vencidos, rechazados y perseguidos por los mexicas hasta sus reales. Mostraban a Cortés unas cabezas ensangrentadas de españoles, diciéndole que eran las de Tonatiuh Alvarado y de Sandoval. A ellos también les llevaron otras cabezas y les decían que una de ellas era la de Cortés, y los tlaxcaltecas les gritaban muchos insultos y les llamaban mancebas de los españoles. Al caer la tarde, los españoles y sus aliados vieron con tristeza desde el Real de Alvarado el sacrificio en el teocalli de Tlatelolco de sus infelices compañeros que habían sido capturados. Las pérdidas de la jornada del 30 de junio de 1521 ascendieron a más de 60 españoles y 1,000 aliados muertos, 2 cañones perdidos, caballos y gran cantidad de armas. Después de la derrota, Cortés, herido de una pierna, cayó en un profundo abatimiento mientras los mexicas recuperaban partes de la ciudad. Capítulo 44. Alianza de los pueblos del Valle de México y su retirada después de la derrota.
Felicidad de los tlaxcaltecas. Muchas poblaciones situadas en la vecindad de Tenochtitlán, en la que actualmente es el Estado de México, se sumaron a las huestes de Cortés. Esto sucedió por una razón principal, la de liberarse del saqueo. En efecto, cuando pasaban por las diferentes poblaciones, tanto los españoles como sus aliados se entregaban al robo y a la destrucción de las ciudades enemigas. Resultaba mejor aliarse a ellos que evitar que fueran destruidas sus propiedades y personas. Esta adhesión les permitía, como a los otros aliados, participar en el saqueo y reparto del botín. Se aplicaba el refrán que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Así logró Cortés hacerse de muchos aliados que en realidad eran solo gente oportunista. Nunca se mantendrían fieles ni a los españoles ni a los mexicas. Después de las victorias obtenidas por los aztecas a finales de junio de 1521, los españoles quedaron en una situación desventajosa, misma que se agravó aún más porque los sacerdotes mexicas enviaron a las provincias las cabezas que habían cortado a los españoles para aterrorizar a los aliados, diciéndoles que eran las de Cortés y los principales teules, y además de que su dios Huitzilopochtli les había dicho que muy pronto acabaría con sus enemigos, ya que había visto la derrota de los puentes el 30 de junio del año anterior y ahora de nueva cuenta, un año después, el día señalado para el exterminio de los españoles y de sus aliados por el dios mexica de la guerra, era el de la fiesta de Hueteyucuiltl, celebrada a mediados del mes de julio. Como estos pueblos eran muy supersticiosos, creyeron lo que los sacerdotes decían acerca de la revelación de su Dios. El día 1 de julio, la mayor parte de los aliados alzó su campo en silencio y emprendió de noche la retirada. Solo quedaron con los españoles en el real de Cortés, Carlos Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, con 40 parientes y amigos; en el real de Gonzalo de Sandoval, un cacique de Hueyotzingo con 50 hombres; en el campo de Pedro de Alvarado, los 2 hijos de Xicoténcatl y el cacique Chichimecatecle, al frente de sus fieles y valientes tlaxcaltecas. Los mexica llenaban de insultos y vituperios tanto a españoles como a tlaxcaltecas. A estos últimos les llamaban damas de los extranjeros, al tiempo que les arrojaban piernas y brazos de los soldados sacrificados, diciendo: mirad, cuán malos y bellacos sois, que aun vuestras carnes son tan malas para comer que amargan como las hieles, que no las podemos tragar de amargor. Y mirad que las casas que habéis derribado, que os hemos de traer para que las volváis a hacer muy mejores y con piedra blanca y cal y canto labradas. Por eso ayudad muy bien a esos teules, que a todos los veréis sacrificados. La fidelidad que mostraron los tlaxcaltecas es aún más meritoria, porque después de ver a sus amigos españoles heridos y maltrechos, muchos desaparecidos o muertos y refugiados en sus reales, recordaban que Xicoténcatl el joven, antes de ser ahorcado en las cercanías de Texcoco, les dijo a los tlaxcaltecas que por medio de sus adivinaciones sabía que no quedaría ninguno de ellos con vida. Pese a todo esto, resolvieron mantenerse firmes y fieles a una alianza que a través de sus caciques habían hecho con Cortés y sus capitanes. En el curso de los primeros 18 días de julio, Cortés tuvo que esperar para probarles a los aliados la falsedad de los horóscopos y predicciones de Huitzilopochtli, y aprovechó para curarse de su pierna y rechazar los ataques mexicas e ir poco a poco avanzando, ganando terreno,
al tiempo que se reponían sus fuerzas y las de sus soldados. En Tenochtitlán la situación se tornaba cada día más difícil, porque los víveres iban escaseando, también el agua. Tenían que tomar la que caía de la lluvia o bien agua salobre de pozos que habían cavado. Empezaba a notarse entre ellos dos factores adversos para la guerra, el hambre y las enfermedades. Para fortuna de Cortés, por esos mismos días Gonzalo de Sandoval hizo exitosas entradas en los pueblos de Malinalco y Matlatzingo, logrando la sujeción de ellos. Por otra parte, llegó el capitán Ponce de León con gente y municiones de refuerzo, pólvora y ballestas. De la ciudad de Tlaxcala llegó un abastecimiento de víveres que llevaron Márquez y Ojeda. Carlos Ixtlilxóchitl reunió en Texcoco un ejército a Colhuá y lo llevó de refuerzo a Tenochtitlán. Esto mejoró tanto el ánimo como la situación de Cortés y reforzó su determinación de continuar en la lucha, la cual se había tornado cada día más difícil y encarnizada en los tres reales. Conforme pasaron los días, los españoles se recuperaron de sus heridas y paulatinamente ganaron terreno. Cuando se venció el plazo señalado de la profecía de Huitzilopochtli y no aconteció la destrucción de los conquistadores, don Carlos Ixtlilxóchitl mandó decir a su hermano Fernando que le enviara a Texcoco 2,000 guerreros más de refuerzo. Llegaron también procedentes de Tlaxcala otros soldados, entre ellos el cacique Tepeyanco, Tecapaneca y algunos otros de Hueyotzingo y Cholula, que se dirigieron a reforzar el Real de Sandoval. Así aumentó la moral de los españoles para continuar la lucha, en tanto que los aztecas se veían cada vez con mayores problemas, principalmente por la carencia de víveres. Capítulo 45. Cuauhtémoc rechaza la propuesta de paz que le ofrece Cortés y continúa la lucha. El 19 de julio de 1521, al no cumplirse la profecía que anunciaba la destrucción de los sitiadores, muchos de los aliados que habían huido espantados por el vaticinio del dios decidieron regresar con Cortés. El capitán español tenía prisioneros a 3 hombres de la nobleza mexicana, los que determinó enviar a Cuauhtémoc para demandarle la paz, con objeto de evitar mayor número de muertes y la destrucción total de la ciudad. El rey mexica, según la descripción de Bernal Díaz del Castillo, era mancebo y muy gentil hombre para ser indio, de buena disposición y rostro alegre. El color de su piel tiraba más a blanco que a matiz de indio. Tenía más de 25 o 26 años, casado con una muy hermosa mujer, hija del gran Moctezuma, su tío. Según después supimos, tenía voluntad de hacer las paces y para platicarlo mandó reunir a todos sus principales, capitanes y sacerdotes, y les dijo que él tenía voluntad de no tener más guerra con Cortés, que ya había probado todo lo que se puede hacer sobre la guerra y cambiado varias maneras de pelear. Además sabía que los aliados nuevamente habían llegado y prácticamente todas las ciudades estaban contra ellos, que los caballos corrían a rienda suelta por todas las calles de su ciudad. Les hizo ver todas las desventuras que tenían y las carencias de agua y víveres. Los nobles y sacerdotes mexicas respondieron a Cuauhtémoc en los siguientes términos. No te fíes de Malinche, o sea, Cortés, y de sus palabras halagueñas, que todo es mentira y maldades, que más vale que todos muramos en esta ciudad peleando, que no veremos en poder de quien nos haría esclavos y nos atormentaría por oro. A partir de entonces determinaron y prometieron pelear día y noche, hasta morir en la defensa de su ciudad.
En la última decena del mes de julio de 1521 se desató una lucha sin cuartel en los Tres Reales españoles, donde se continuó. Llegaban escuadrones mexicas al combate, animados siempre por el sonido del caracol del rey Cuauhtémoc, que no cesaba de tocar. Se vieron prodigios de valor de ambos ejércitos. Hacemos mención de manera especial de algunas mujeres españolas que, siguiendo a sus maridos, peleaban a la par de ellos, arrojándose con intrepidez a los mayores peligros, armadas con espada y rodela. Los españoles y sus aliados consiguieron ganar la calle que comunicaba la calzada de Iztapalapa con la de Tacuba, y con ello logró Cortés lo que tanto había deseado, que era unir su real con el de Alvarado. Terraplenaron varios fosos a costa de derrumbar más edificios, entre ellos el Palacio de Cuauhtémoc. Hacia finales de julio, Cortés entró con su caballería a Tlatelolco por la plaza del mercado y subió el templo mayor, desde donde pudo contemplar la ciudad y darse cuenta de que ya tenía en su poder a 7 de las 8 partes de ella. Luego mandó prender fuego a la alta y hermosa torre del templo de Tlatelolco, donde se veneraba al dios de la guerra mexica, y al ver aquella llamarada, el pueblo, refugiado en los pórticos del mercado, respondió con gran llanto y lamento. La situación de los mexicas era cada día más lastimosa, hacinados en una pequeña zona de la ciudad, en lo que actualmente correspondería al barrio de Tepito y a la zona de El Carmen de Santa María. Unas 60,000 personas vivían en las acequias y sobre las canoas. Era el tiempo de verano, en que por la mañana quema el sol y por las tardes llueve mucho. Enfermos y heridos, el hambre los llevaba a roer cortezas y raíces de los árboles y a comer sabandijas y musgos de las acequias. Saciaban su sed con el agua de los charcos que se formaban al caer la lluvia. Todo esto en medio del hedor que despedía una multitud de cadáveres insepultos. Ante este triste panorama, Cortés mandó de nuevo mensajeros para negociar la paz, los cuales fueron rechazados. Decidió entonces tomar el barrio del Carmen, donde los soldados mexicas y la gente del pueblo, ya sin fuerzas para el combate, se lanzaban prácticamente a morir sobre las armas contrarias. Refiere Cortés que solo en este céntrico barrio murieron alrededor de 12,000 personas, la mayoría de ellos a manos de los aliados. Cuando el barrio donde hoy está el Carmen ardía consumido por las llamas y el pueblo moría, el ronco sonido del caracol de Cuauhtémoc no dejaba de escucharse, convocando a la lucha al pueblo de México. Capítulo 46. Tlaxcala celebra la victoria el 15 de agosto de 1521. Caída de Tenochtitlán y prisión de Cuauhtémoc. En los primeros días de agosto de 1521, la situación de los mexicas se había tornado insoportable. Cortés buscó en varias ocasiones a Cuauhtémoc para negociar las paces, pero este siempre se rehusó, pretextando que sus dioses les habían prometido la victoria. El capitán español fue requerido desde una trinchera donde se encontraban algunos nobles mexicas, que le manifestaron: «Si sois, como algunos han pensado, hijo del sol, ¿por qué, siendo vuestro padre tan veloz que en breve espacio de un día concluye su carrera, vos tardáis tanto en librarnos con la muerte de tantas miserias? Deseamos morir para ir al cielo, donde nos guarda nuestro dios Huitzilopochtli, para darnos el descanso de nuestras fatigas y el premio de nuestros servicios». Pasaron 3 días en negociaciones de paz. Sin embargo, el rey mexica nunca acudió para entrevistarse con Cortés, y si buscaba en cambio continuar el combate, aunque con mínimas fuerzas. Por su parte,
Los españoles de los tres reales ya se podían comunicar perfectamente y andar por toda la ciudad, que se había terraplenado con las construcciones demolidas. Tanto ellos como sus aliados se reunieron para continuar los combates contra más muchedumbre hambrienta, ya sin armas ni fuerzas para pelear, a la que causaban numerosas bajas. Cihuacóatl, personaje importante del gobierno mexica, fue recibido por Cortés con demostraciones de honor. Le dijo: «No os canséis, general, en solicitar la conferencia de mi rey y señor Cuauhtémoc, porque él está resuelto a morir antes de comparecer en vuestra presencia. Bien saben los dioses el gran dolor que me causa semejante resolución, pero no puedo remediarlo. Por tanto, tomad vos de vuestra parte las medidas que os pareciesen más oportunas a vuestros designios». Cortés, ya molesto por la actitud del rey mexica, le manifestó a Cihuacóatl que debían prepararse para morir, como efectivamente sucedió, ya que en la primera decena de agosto murieron muchos mexicas, especialmente a manos de los aliados, quienes buscaban saciar su sed de venganza contra el pueblo azteca, que durante tanto tiempo los habían mantenido sojuzgados y oprimidos. Conmueve mucho el sitio de México Tenochtitlán, de casi 100 días, y la resistencia y heroísmo de sus habitantes, pero también es importante destacar el cerco de los aztecas durante más de 100 años a la República de Tlaxcala. Si bien esto último no justifica, sí explica los excesos de crueldad que se vieron durante la conquista, no tanto de los españoles, sino más bien de sus aliados. Muchos mexicanos acabaron entregándose a las manos hispanas para liberarse del exterminio, principalmente mujeres y niños. La situación de la Ciudad de México, especialmente de su último reducto, Tlatelolco, nos la describe muy bien León Portilla en La visión de los vencidos. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pupulan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con los escudos pudo ser sostenida su soledad. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexica, el agua se ha asedado y acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Los españoles tuvieron también en los combates de la conquista numerosas bajas. Tal vez no hubo uno solo de ellos que no hubiese sido herido y muchos fueron sacrificados. En una de aquellas casas estaban unas vigas puestas en lo alto y en ellas muchas cabezas de nuestros españoles que habían muerto sacrificados en días pasados, y desde que las vimos de aquella manera se nos entristecieron nuestros corazones. Las quitamos y las enterramos, junto con otras que tenían ofrecidas a los ídolos, en una iglesia de los mártires, hoy de San Hipólito, cerca del puente que le dicen el Salto de Alvarado. Hubo, como podemos ver, mucha crueldad por ambos bandos, ya que la crueldad no es patrimonio exclusivo de alguna raza o de algún pueblo, sino que es, desgraciadamente, algo propio de la condición humana, y ella se dio en la conquista de México por parte de todos los combatientes. Las escenas de dolor, llanto y angustia
Desesperación, soledad y muerte se dieron entonces como se han dado y siguen siendo dado en todas las guerras del mundo. Como a las 3 de la tarde, el día de Cualt de la veintena de Tlaxochimaco del año Teicali para los mexicas, y 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, para los españoles, se escuchó por última vez el caracol de Cuauhtémoc mandando unas canoas para precipitarse contra los bergantines, de tal suerte que los distrajeran para que él intentara la huida. Sin embargo, la piragua que transportaba a los reyes de México y otros nobles fue vista por García Holguín, quien se dio prisa para darle alcance y tomarlos prisioneros. Mientras, Cortés observaba todos los movimientos desde la azotea del barrio de Amazac, hasta donde fue conducido el real prisionero por el mismo García Holguín y por Sandoval. En el marco de la tarde lluviosa, entre grandes nubarrones rojos, el sol de los mexicas se ocultaba. Cuauhtémoc, cuyo nombre parecía ser profético, águila que cae, o sol que se oculta, se derrumbaba como un gigante con todo su imperio, con su raza y sus dioses, y al llegar ante Cortés, revestido su dignidad, le manifestó: «Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y de mi pueblo, y vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma luego este puñal y mátame con él». Después de esto la ciudad quedó en un gran silencio. Los tlaxcaltecas, aliados de Cortés, participaron en la victoria de este sobre los enemigos mexicas. Así lo mandaron avisar a la ciudad de Tlaxcala, a donde llegaron los mensajeros la tarde del día 14 de agosto, el día de la fiesta de la Asunción de María. El día 15 de agosto se celebró la victoria final sobre México, la alianza con Cortés y la introducción del Santo Evangelio en Tlaxcala, que se constituyó así como la primera ciudad cristiana del continente. A partir de este momento, la Virgen María fue elegida como patrona tutelar de la ciudad, y durante todo el periodo novohispano, el día 15 de agosto se celebró como la fiesta más importante de Tlaxcala, organizada no por los españoles, sino por el Cabildo de Naturales, que consideró siempre la conquista de México como su propia victoria. Los guerreros tlaxcaltecas regresaron a su ciudad cargados de riquezas y satisfechos por el triunfo. Llevaban consigo una imagen de la Virgen María que era propiedad de Hernán Cortés, a la que llamaban la Conquistadora, obsequiada por el capitán español al tlaxcalteca Atzotecalt Cocomitzi, señor de Atlihuetzía y yerno de Matiscatzin, como un reconocimiento a su valor y a la valiosa ayuda prestada por Tlaxcala en la conquista. Desde entonces, la Virgen María ha sido muy venerada por el pueblo tlaxcalteca, quien ve en ella a la protectora, intercesora y madre del verdadero Dios, por quien se vive. Denle like y compartan. Gracias.